Vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 11. Está dando un listado de hermanos y hermanas nuestras en la fe que nos precedieron y dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Sin duda, estos que están en este listado, hermanos y hermanas que nos precedieron desde el principio de los tiempos, tenían otro espíritu. Vivían como extranjeros y peregrinos, buscando una patria mejor. Lo más sobresaliente de la iglesia primitiva era su estilo de vida, apartado. No estaban en claustros, eso fue algo que la palabra de Dios nunca dijo, ni Jesús oró así, tan apartados. Estaban viviendo, pero no mezclados en su corazón. Un estilo apartado. Nadie podía encontrar en ellos hábitos, costumbres, valores o métodos del mundo que los rodeaba, porque se apoyaban en valores y principios muy distintos. La palabra de Dios había esculpido sus vidas y ellos se dejaban formar por la palabra de Dios de forma vívida. Los informes de incrédulos, de no creyentes, sobre ellos, sobre los primeros cristianos, llaman mucho la atención, son tremendos. Vivían en la carne como todos, pero no para la carne. Obedecían leyes prescritas por Dios en su palabra, pero también las leyes puestas por el gobierno, siempre y cuando no fueran en contra de lo que Dios decía, pero incluso iban más allá de las leyes con sus vidas, porque el que está llamado por el Evangelio no está llamado a cumplir un manual, sino, como dice Jesús en su corazón, a ir una milla más, si es menester. Ellos no tenían un interés especial por eventos públicos, por entretenimientos de la época, pero más que el interés, el problema no está en el interés, a veces dentro de ciertos límites. Esas cosas nos pueden oxigenar, está bien, no está mal, pero incluso cosas lícitas no tenían demasiado interés, porque tenían el énfasis en otras cosas. Lo importante es que ese tipo de cosas no los distrajeran, no los descolocaran. Es lo mismo para nosotros, eso es lo importante. Pero os decía de los informes de no creyentes que llaman mucho la atención a veces. En el año 112 después de Cristo, Plinio el joven, que era gobernador de Bitinia, escribe una carta al emperador Trajano. El emperador Trajano era español, pero era emperador de Roma. Clase de historia. Y entre otras cosas le pregunta cómo tratar a los cristianos, porque están empezando a ser muy abundantes en su región. Y entonces esta carta describe sus reuniones según evidencias conseguidas a base de torturas de cristianos, y dice así: tenían la costumbre de reunirse en un día determinado antes del alba, cuando cantaban un himno a Cristo como Dios y se comprometían a no cometer ningún acto malo,
sino abstenerse de todo fraude, hurto y adulterio, a no quebrantar su palabra ni negar su confianza cuando debían honrarla, después de lo cual era costumbre separarse y volverse a encontrar para comer juntos. Se comprometían a eso, estaban juntos, cantaban un himno a Cristo, dice, y se reunían de esa forma pues clandestina, ¿verdad? Ellos amaban a todos los hombres, no por el hecho de no ser cristianos los aborrecían, los amaban, pero no practicaban lo que otros hacían y eran perseguidos. Quienes les odiaban no podían dar ninguna razón concreta de su odio. Quizá ahora mismo, hoy en día, para nosotros, en algunas cosas no tienen que rascar tanto para tener motivos. Pero otro fragmento, Cipriano fue un romano muy rico que a los 40 años conoció de los caminos de Cristo y tenía tanto gozo por haber conocido esto que repartió sus grandes posesiones entre necesitados. Después fue un supervisor de la iglesia y dice así, algo que escribió: la única tranquilidad pacífica y confiable, la única seguridad sólida, firme e inmutable para un hombre es esta: alejarse de la distracción de este mundo, anclarse a sí mismo a la tierra firme de la salvación, levantar los ojos de la tierra al cielo, el monte de Dios, quien verdaderamente es más grande que el mundo, no puede tener ansias por nada y no puede desear nada de este mundo. Qué tremendo. Filipenses 3 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Los primeros cristianos creían acertadamente que este mundo en el que estamos y el venidero no tenían la misma naturaleza, no tienen la misma esencia, la misma pasta. Es más, no son compatibles desde que el hombre cayó en su pecado. No son compatibles, de hecho, no son amigos, sino enemigos, porque Santiago dice, sin rodeos, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿Como creyentes tenemos un pacto con Dios? Ya no se atreven a decir un sí, claro. Sí. ¿Por qué entonces a la práctica damos tanta importancia a modelos, referentes y costumbres que no tienen nada que ver con nosotros y que nos perjudican? Los caminos y las normas del reino de Dios no han cambiado, son constantes. Si el Señor no cambia, dice su palabra. Ahora, el lenguaje y la forma de presentación del Evangelio se adapta necesariamente porque no estamos en el siglo I para que se pueda entender. No estamos en el siglo I y no estamos ni siquiera en 1960. Por desgracia no estamos en los 80, que era mi década favorita. No, se adapta el lenguaje, pero atención, el contenido, la esencia y el espíritu de la palabra es el mismo. Yo quiero preguntar algo. ¿Acaso tiene discernimiento la industria del espectáculo? ¿Tiene discernimiento espiritual la industria del espectáculo, del cine? ¿Acaso los que toman decisiones
en gobierno, en política, en comercio? ¿Acaso los que toman decisiones respecto de las corrientes de opinión saben, conocen el fruto que Dios demanda? Pregunta, ¿acaso Dios ha cambiado, se ha adaptado a las tendencias de los últimos 20 años, de esta última generación? Si Él no ha cambiado y Jesús dice que viene a por nosotros, que viene a buscar a su iglesia en algún momento y que viene, es tremendo el versículo que dice, vendré y os tomaré a mí mismo. Es decir, lo que haya de Dios en nosotros es como un imán, se va a pegar. O sea, su iglesia va a ir con Él. Está prometido, como tantas cosas prometidas que se han cumplido. Si Jesús dice que viene a por nosotros, si Él no ha cambiado, pero tenemos que llegar a estar juntos con Cristo, con Jesús, durante mucho tiempo, toda una eternidad, si vamos a tener que convivir juntos para siempre, uno de los dos tendrá que cambiar, ¿no? Para poder estar juntos. Quizás te estés preguntando ahora, pero hombre, Jesús comió con los pecadores y con todo tipo de gente, con la gente más perdida que te puedas imaginar. Jesús se mezclaba. Muy bien, hermana, gracias por pensarlo. Es cierto y acertado. Podemos y necesitamos mezclarnos, estar con todos. ¿Para qué lo hacía Jesús? Para compartir el mensaje de vida. ¿Para qué lo hacían los demás cristianos? Para compartir, ofrecer, para no ser egoístas y decir, antes era ciego, pero ahora veo. No soy mejor que tú. Este mensaje es mejor. Aleluya. ¿Dónde entonces puede relajarse o pasarlo bien un creyente? Bueno, estamos puestos en este mundo, tenemos naturaleza de aquí y hay muchas cosas que están bien. Pero cuando Jesús verdaderamente necesitaba llenarse, dice que se apartaba del bullicio, se apartaba a lugares donde podía estar orando y con su Padre y en comunión. Ahora, lo que hemos leído de Hebreos 11, claramente, de lo que ellos perseguían y tenían en mente, hace referencia a que tenían otro espíritu. Quiero que leamos juntos algo sobre alguien que también era un inconformista. ¿Sabes qué significa la palabra inconformista? Ir en pos de mí, yo lo meteré en atrás, en el capítulo 13, Caleb es seleccionado junto con otros 11 hombres, en total iban a ser 12 espías, para observar y conocer la tierra prometida antes de entrar, para saber qué es lo que les esperaba. A la tribu de Efraín la representaba un joven llamado Oseas, que significa Jehová, el Señor, salvó. Este joven, Oseas, después fue llamado por Moisés con el nombre de Josué, que significa el Señor salva ahora. Y fue compañero de Caleb y del resto de los espías. Caleb fue elegido representando la tribu de Judá.
estos hombres estuvieron juntos durante 40 días. Se escondían juntos, comían juntos, espiaban juntos, hablaban y se conocían la opinión unos a otros de lo que iban viendo. Ahora, lo que ocurre en Números, capítulo 13, versículo 25, el informe de lo que ven. Yo quisiera que nos quedara más claro en esta mañana, lo más claro posible, y vamos a hacer algo diferente. Quiero pedir a algunos voluntarios. Vamos a ver. Sois el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, así como nosotros, era lo expresaba todo mucho. ¿De acuerdo? De manera que al ir escuchando el informe y algunas cosas que yo diré, vosotros tenéis que ejemplificar, hacer el teatro de lo que va ocurriendo. El resto representan a los 10 espías que iban con vosotros, Josué y Caleb, y para que se quede un poquito mejor gráficamente, vamos a ver qué es lo que ocurrió en aquel capítulo. Resulta que el informe primero que dan todos juntos ellos es un informe que habla de una tierra muy rica que fluía leche y miel por el campo, muy abundante. De hecho, dice que traían, podéis hacerlo a medida que yo hablo, racimos entre dos, porque pesaban mucho. Muy bien. Pero el informe se va volviendo negativo. Lo veo mal. Los moradores son fuertes. Ciudades grandes, fortificadas. Los anaseos son gigantes. Amalecitas, jebuseos, amorreos. Es que lo ocupan todo. Toda la costa. Mirad, el pueblo al escuchar esto se desesperó. ¿Cómo se pusieron que Caleb tiene que callar al pueblo para poder decir algo? Tranquilos, hombre, tranquilos, que nosotros podemos. Luego iremos y los conquistaremos, porque nosotros somos más. Podemos. Somos muy gigantes, pero nosotros tenemos a Jehová, a Dios de nuestra parte. Eso es lo que dijo. Ahora, Caleb no está negando, y Josué de la misma manera, no están negando la dificultad que han visto ellos también. Pero saben quién es Dios. Sabe lo que Dios ha hecho y los prodigios que ha hecho anteriormente. Y también animan a todos, al pueblo, a conquistar. Y sabes qué, lo que está escrito en la palabra, para ti y para mí, es suficiente. El testimonio de Dios que está por todas partes, en la naturaleza, en las personas, en las vidas, en la palabra escrita, es suficiente para tomar decisiones. Es todo suficiente de tal manera que tenemos lo necesario para tener otro espíritu y echar fe en el asunto. Ahora, la cosa continúa y los 10 declaran algo más, porque acaba de hablar Josué y Caleb, acaban de decir que los conquistaremos y más podremos, pero ellos continúan. No podremos, son más fuertes, más grandes. Y a nuestro parecer, nosotros somos como langostas, a sus ojos. Ahora pronto ya va a hablar Rubén. Pero, el pueblo dio voces. Espera, atentos. El pueblo, dice el texto bíblico, lloró toda la noche.
de lo que escuchó, ¿eh? Pero hay más. El pueblo se quejó contra Moisés. Yo mismo. El pueblo se quejó contra Dios. Y la cosa no acaba aquí. El pueblo quiere designar un capitán y volver a Egipto para volver a ser esclavo. Y tú piensas, ¿qué pueblo? Pero es que nosotros hacemos lo mismo. Apenas conocemos algo de libertad, algo de luz, y queremos volver a la tendencia de la vida de antes. Muy bien. Bueno, muy mal. Entonces, después de todo esto, sale la voz que venía de parte de Dios y dice así. Pueblo, escuchadme, no hagáis caso a estos 10 espías, ¿no? Como langostas, dice. Nosotros tenemos el mayor poder. Él nos llevará a esta tierra, nos la entregará. Los comeremos vivos. Como pan. Como pan. Con vosotros está Jehová, no temáis. Amén. ¿A quién tenemos que temer? Nadie. Langostas. Está muy bien. Muy bien. Si esto es sin ensayar, imagínate cuando ensayen. Esto es lo último que dijo Caleb o Josué y Caleb, pero en lugar de ellos animarse, dice el texto, y aquí lo dejamos, que hablaron de apedrearles. Como tienen los sentimientos demasiado buenos, lo dejamos aquí. Hasta aquí, muchas gracias. Lo último que dice Caleb es, Él nos llevará a esta tierra, nos la entregará. Los comeremos como pan. Con nosotros está Jehová. No temáis. Y todo lo que hemos visto está aquí en el capítulo 14 y dice el versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande, más fuerte que ellos, más que el pueblo de Israel. Pero Moisés intercede, empieza a orar a Dios por ese pueblo y dice, ¿pero qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir todos los que han visto las señales? Y finalmente, al interceder él, también el versículo 20, seguid conmigo en la lectura, versículo 20 dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Pero dice también, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, lee conmigo, dice, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. El espíritu de Caleb, como hemos dicho, no niega la dificultad. Cree a Dios. Es distinto creer en Dios y creer en Dios que le hay en su existencia que creer a Dios. Y lo que Él dice. Hoy Dios habla, Dios te habla. En primer lugar, lo que hemos compartido sobre la iglesia primitiva y esos creyentes que tenían otro espíritu, porque vivían junto con todos, pero no se mezclaban en su interior. No se mezclaban cada vez que había
pecado en muchas formas. Pero en segundo lugar, hoy también nos habla para movernos en fe. Y eso es parte de tener otro espíritu. Hoy recordamos que la fe es el combustible en el mundo espiritual. ¿Sabes qué dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Dios quiere que su gente crea que no hay nada difícil para Él. Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Todo el tiempo estamos queriendo comprimir a Dios en nuestro parecer, en nuestra mente, le queremos meter y prácticamente hacerlo a Él y a su obrar a nuestra imagen. Y es al revés. Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Habías pensado esto? No es que nosotros le tenemos que hacer a nuestra imagen, sino que debemos procurar caminar en su imagen y semejanza. Él convierte en nada, dice su palabra, a quien es y a quien tiene poder, de un instante para otro, si está en su voluntad. Da vida y quita vida. ¿A qué me compararéis?, dice el Señor. No hay clasificación, no hay referencia, no hay nada que se le compare. No podemos meterle en nuestro diseño, en nuestra forma de ver, porque tenemos una mente muy corta, muy finita. Lo hemos dicho muchas veces, querer meter a Dios en nuestra mente y en nuestras intenciones, meterla en nuestra comprensión, es como querer meter el océano dentro de una pecera. No se puede. Pero hay más, Dios no se ofende por nuestros pedidos. No se ofende por nuestros pedidos en fe sobrenaturales. Aquello en cuestión se hará o no se hará. Eso va en el contrato de la voluntad de Dios, si conviene a los intereses del reino o no. Pero no se asombra, no hay problema porque le pidamos cosas difíciles. El Señor dice que cuando estaba aquí en la tierra, Jesús mismo se maravillaba, se asombraba por ver la fe de algunos. Cuando encontraba fe de verdad, eso le llamaba mucho la atención. En mujeres, en extranjeros, en mujeres desesperadas, ¿sabéis la del flujo de sangre y otros casos? Por eso, el otro espíritu de Caleb tiene que ver con eso. Cuando Israel entra en la tierra prometida por fin, pero va conquistando a las órdenes de Josué, que sustituyó a Moisés, y ya el periodo de conquista está muy maduro, ya llega a su fin. Tenemos a un Josué veterano y llega el momento y el punto en que la tierra se reparte entre todas las tribus, lo que al punto que se ha llegado. Se reparte. Bien, antes del reparto, para empezar con la tribu de Judá, hay uno que se mueve entre la multitud, hay un veterano que aparece, cuyo nombre significa cachorro de león. Tenía 85 años, seguramente la cabellera ya era blanca, y se acerca y dice, alto, antes de empezar a repartir la tierra. Lo que iba a decir era reclamar en justicia legítimamente la posesión que Moisés ya le prometió a él. Y el texto dice así desde el versículo 6, está hablando Caleb. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti.
Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias, lo que hemos visto, como sentía mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, dice Caleb, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y aquí ahora yo soy de edad de 85 años. Y dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos, los gigantes, están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová su Dios. Aleluya. Tremendo. Dios mío, déjame conocer a Caleb cuando esté allí. ¿Te das cuenta que está reclamando una tierra que todavía no está conquistada? Y que tiene 85 años y dice: yo me arremangaré. Y si a Jehová le pareciere, estaba llena de gigantes, la tomaré. Bien, en los registros posteriores, Caleb es uno de los pocos que conquista totalmente el territorio. Es decir, no los hace tributarios, no les hace pagar tributo, como hacen otras tribus, sino que los echa totalmente. Y querido, en esta mañana quiero decirte que la voluntad de Dios, el plan A, el primero, no es que se diga de ti lo mismo que se dijo de muchas tribus en el libro de Jueces, que dice: y Efraín, la tribu de Efraín, no conquistó totalmente su territorio. Y la tribu de Simeón no conquistó totalmente. Y otro, y va saltando y dice: no conquistaron totalmente. La voluntad de Dios no es decir a cada uno de los que estamos aquí: Mark no conquistó totalmente las áreas de su vida. Hilder no conquistó totalmente. Lorena, Arturo, Álvaro, Charo no conquistaron totalmente, sino que la voluntad de Dios es decir, cada uno de ellos conquistaron y echaron totalmente a los gigantes y establecieron allí un reino, un lugar, un territorio libre, lleno de luz y lleno de la esencia del Altísimo. Eso es lo que dicen los registros posteriores. Mira, la última enseñanza que dice la palabra sobre Caleb es que abrió brecha para sus descendientes. Abrió brecha espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque les ofrece a sus descendientes tierra libre. Y es verdad que nuestros hijos, los que tengamos hijos directamente, pero también los que no tienen hijos, somos parte de una generación que queremos arropar y bendecir a la generación siguiente, ¿es verdad?
Bien, Caleb ofreció tierra libre a su descendencia. De tal manera también que su hija, Axa, cuando están caminando, le pide, también en nombre de su marido, tierras, le pide las fuentes de arriba. Dice, ¿qué quieres? Quiero las fuentes de arriba. Y dice la palabra que Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y esto es lo que les dio en herencia. Cada uno de nuestros hijos o de la próxima generación y de los que están entrando en los caminos del Señor, deben tener su propia lucha en la vida. Tienen que tener su propia experiencia espiritual. No podemos vivir por ellos, pero sí les podemos abrir la brecha espiritualmente, sí podemos abrir el camino para que ellos hereden un territorio más libre. Aleluya. ¿Qué te parece? Todo esto es nacido por tener otro espíritu y por ponerte en marcha. Un espíritu que está aquí. Estamos unos con otros, pero un espíritu que no se mezcla con lo que no es bueno. Un espíritu que echa fe y que no habla negativamente, sino que habla en las promesas de Dios. Ahora, Caleb no dijo, no son gigantes, son enanitos, son pequeños. No, pero sí dice, Jehová estará con nosotros y los comeremos como pan. Aleluya.